Vamos a revisar un circuito con transistor. Esta es la polarización por divisor de voltaje. El circuito lo tenemos aquí. Si observan, es como en los otros circuitos estamos hablando de una alimentación de corriente directa y tenemos los capacitores de acoplamiento que en el caso del análisis en CD van a funcionar como circuitos abiertos. Este tipo de configuración de las que hemos revisado hasta ahora es la mejor porque vuelve al transistor o más bien al circuito amplificador, lo vuelve menos sensible al valor de la beta. ¿Sí? Eso parecería una contradicción porque podríamos pensar que una ventaja del transistor pues es precisamente la beta, que es su capacidad, su ganancia. Sin embargo, si nosotros compramos un transistor de un número determinado, vamos a suponer 2N2222, la beta que el fabricante nos asegura de ese transistor tiene un rango de valores muy amplios. Es decir, el fabricante no nos puede asegurar una beta de un valor específico, como el caso de este ejemplo que nos dice beta es igual a 100. El fabricante nos dice que la beta de su transistor puede ir de valores, no sé, desde 80 hasta 200. Entonces, en realidad, cuando compramos el transistor, no sabemos, igual y nos puede tocar el transistor con la beta más baja y compramos un transistor con beta de 80, o compramos un transistor con la beta más alta y nos toca el de 200. Entonces, en ese sentido, parecería que realizar un circuito sin saber qué beta nos va a tocar al comprar un transistor, pues no tendría sentido, ¿verdad? Porque perderíamos exactitud en los cálculos. Pero este tipo de configuración nos independiza un poquito del valor de la beta. Bueno, vamos a ver cómo se va a realizar esto. Aquí fui poniendo diferentes diagramas. El primer paso es recordar que en corriente directa los capacitores se abren, ¿sí? Son circuitos abiertos, por lo tanto al abrirse yo los puedo quitar del circuito y nos queda este circuito que tenemos aquí. Bien, el segundo paso es este voltaje de 22 cae sobre todo el nodo que está aquí arriba, por lo tanto podemos dividir la fuente. La conectamos aquí y la conectamos aquí. ¿Sí? Bueno, después es redibujar el circuito a algo que nos sea más familiar. Ya quedamos que cuando tengamos suficiente experiencia, no va a ser necesario hacer este paso, incluso podemos hacerlo desde acá. Pero pues eso es después de haber realizado muchos ejercicios y ya tener mecanizado cuál es el procedimiento. Pero bueno, en este caso aquí vamos a conectar una fuente de 22 volts. Esta resistencia que está vertical la puse horizontal, está aquí, pero su punto de conexión no se ha afectado, está conectada hacia la base y hacia la resistencia de 3.9. Si revisamos aquí, está hacia la base y hacia la resistencia de 3.9. Entonces únicamente la pusimos horizontal y a partir de este punto conectamos la fuente de voltaje de 22 volts. De este lado conectamos la fuente de voltaje de 22 volts y ya tenemos un circuito que nos parece más familiar. Bien, ahora, para simplificar un poco el análisis, vamos a aplicar teorema de Thevenin. ¿Sí? El teorema de Thevenin lo vamos a aplicar en este circuito de entrada. Vamos a cortar aquí nuestro circuito. Esto que tenemos aquí lo vamos a colocar aquí en la imagen y vamos a aplicar aquí teorema de Thevenin. Bien, lo primero es calcular resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, nuestra fuente de voltaje la ponemos a 0 volts. Por lo tanto, ponerla en 0 volts significa cortocircuitar esta parte que está aquí.
Aquí tengo la línea verde, ya no tengo la fuente de voltaje, sino cortocircuité. Y ahora lo que tengo que calcular es la resistencia que se vería o que se mediría del punto A al punto B. Si yo colocara un multímetro aquí para medir resistencia, ¿qué resistencia es la que yo mediría en este circuito? Bien, lo que se puede ver es que la resistencia de 39 queda en paralelo con la resistencia de 3.9. Por lo tanto, vamos a calcular y esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de Thevenin es igual al paralelo de 3.9. Bueno, empezamos con 39 kilo ohms en paralelo con 3.9. Bien. Si aplicamos la fórmula para dos resistencias, vamos a obtener como resultado 3.55 kilo ohms. Bien, con eso ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin. Ahora, tenemos que calcular también el voltaje de Thevenin y para calcular el voltaje de Thevenin vamos a regresar nuestra fuente de voltaje, como está en el circuito de aquí abajo, y vamos a calcular el voltaje que cae en esta resistencia. Eso lo podemos hacer por divisor de voltaje, ¿sí? O otra opción sería calcular la resistencia total de este circuito, dividir voltaje entre esa resistencia total para calcular la corriente que sale por aquí, y una vez que tengamos la corriente, multiplicarla por la resistencia de 3.9 y de ese modo vamos a tener el voltaje que cae entre el punto A y el punto B, ¿sí? Pero es más sencillo hacerlo por divisor de voltaje. Nada más recordamos cómo se aplica divisor de voltaje. Si yo tengo una fuente de voltaje y varias resistencias conectadas en serie, si yo quiero saber el voltaje que cae en una de ellas, lo que tengo que hacer es poner voltaje. En este caso vamos a ponerle voltaje de Thevenin, porque es nuestro voltaje de Thevenin. Va a ser igual. Yo quiero calcular el voltaje que cae sobre esta resistencia. Entonces tomo el valor de esa resistencia donde yo quiero saber el voltaje, en este caso 3.9 kilo ohms, multiplico ese voltaje por el valor de la fuente de voltaje, en este caso 22 volts, y el resultado de eso lo divido entre la suma de las resistencias que están en el circuito, siempre y cuando estén en serie. Entonces es 39 kilo ohms más 3.9 kilo ohms. ¿Sí? Bueno, si ustedes observan, si omitimos aquí la fuente de voltaje, lo que tenemos es la resistencia donde yo quiero calcular el voltaje que va a caer entre la resistencia total. Es decir, que al final lo que vamos a sacar es una proporción, ¿sí? Es decir, podríamos pensarlo como un porcentaje. ¿Qué tanto porcentaje de resistencia hay aquí en relación a todo el circuito? Y como se puede ver, 3.9 es, o más bien 39 kilo ohms es 10 veces más que 3.9, ¿sí? Bueno, si realizamos nuestros cálculos, lo que vamos a obtener aquí es una caída de voltaje de 2 volts. Y conforme a lo que comenté hace un rato, tiene lógica, porque si aquí caen 2 volts, 10 veces 2 volts son 20 volts, aquí caerían 20 volts, y 20 volts más 2 son 22 volts, ¿sí? Si es necesario, para comprender bien estos conceptos, hay que revisar video de
teorema de Thevenin y algún video de divisor de voltaje. Bueno, ahora ya tenemos los valores. ¿Y qué va a ocurrir? Que en nuestro circuito original, que es este, nosotros ya calculamos en este punto y en este un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Por lo tanto, podemos sustituir toda esta parte del circuito por el circuito que recién calculamos. Es decir, una resistencia de 3.55 kilo ohms, lo vamos a poner aquí. Esta resistencia, que es la resistencia de Thevenin, va a valer 3.55 kilo ohms y una fuente de voltaje de 2 volts. Lo vamos a colocar aquí y ya tenemos un nuevo circuito. Y el análisis de este circuito ya se parece mucho al de polarización por emisor que ya habíamos revisado en otro video. Pero bueno, vamos a realizarlo. Vamos a seleccionar nuestro circuito. Lo seleccionamos. Vamos a copiarlo. Vamos a desplazarnos al inicio. Y vamos a pegar aquí nuestro circuito. Bueno, lo voy a encimar aquí porque ahora quiero trabajar con este. Y vamos a borrar esto de aquí. Bueno, lo cortamos. Bien. En el siguiente video vamos a trabajar con las mallas ya sobre este circuito.